La crisis es algo de lo que todos llevamos escuchando hablar durante muchísimo tiempo, pero que sin embargo y lamentablemente nunca sabremos cuándo sucederá. En el episodio de hoy vamos a revisar cuáles son aquellas debilidades y aquellos peligros a los que se enfrentan las economías occidentales en el año 2022. Comenzamos. Muy buenas a todos, yo soy Daniel y esto es Sans Economy. Como he dicho al principio de este vídeo, vamos a realizar desde una perspectiva objetiva y general cuáles son aquellos peligros a los que se enfrentan ciertas economías a día de hoy. En este episodio me he tomado la molestia de realizar una pequeña investigación para determinar todos estos sucesos y el calado que pueden llegar a tener en ciertas economías. Lo primero de todo, y que debemos tener claro, es la diferencia que existe entre una recesión y una crisis. Una recesión básicamente es cuando se produce una variación negativa del Producto Interior Bruto durante 2 trimestres consecutivos. Y una crisis es un periodo de inestabilidad tanto financiera como económica que se prolonga en el tiempo. En cuanto a los puntos claves que vamos a tratar en el vídeo de hoy, podemos destacar un periodo de alta inflación demasiado prolongado, la incertidumbre que existe hoy en día a nivel mundial y sobre todo con el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, también realizaremos una revisión de las políticas de los diferentes bancos centrales tras la pandemia y tras el estallido de dicho conflicto. Y por otro lado, también realizaremos una revisión de las perspectivas de crecimiento de la eurozona. Muy bien, para comenzar este análisis tenemos que remontarnos a principios de año, es decir, a enero de 2022. Y es que comenzábamos este año con un mal pie, viendo caídas cercanas al 10% en el caso del Standard Poor's 500 desde su máximo o del 15% en el caso del Nasdaq desde el valor máximo que alcanzó en noviembre del año pasado. Además, los benchmark también tenemos que decir que no pintaban demasiado bien, ya que algunos de ellos llegaban a pronosticar caídas cercanas incluso al 50%. En cuanto al mercado de criptoactivos, pues tampoco se salvaba, siguiendo prácticamente la tendencia general del mercado, es decir, hacia abajo. Por lo que la pregunta a principios de año era clara y única. ¿Se estaba encarando el principio de esta gran caída? Bueno, pues las comparaciones con crisis internacionales posteriores son inevitables, pero debemos tener en cuenta que a finales de 2021 y principios de 2022 nos encontrábamos en un momento en el que las valoraciones eran igual de exigentes o incluso más que en los momentos previos a la crisis de las .com. El sector tecnológico, el cual ha estado dominado estos 2 últimos años de rally alcista por compañías de grandes beneficios, se enfrentaban ahora a una situación bastante crítica. Y es que la pandemia ha provocado un escenario recesivo perfecto, el cual se ha visto mitigado en gran parte por los estímulos que han ido introduciendo los diferentes bancos centrales en las economías, con cifras jamás antes vistas. A esto también tenemos que sumarle los diferentes problemas que se han ido sumando, como por ejemplo la falta de ciertos componentes y un parón y retraso en la cadena de suministros a nivel mundial, así como el aumento casi exponencial de los precios, un 7% en el caso de los Estados Unidos. Sumándole a todo ello un conflicto que se ha desarrollado durante los últimos meses y que ha estallado recientemente el día 23 y 24 de febrero, como es el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un escenario que pinta muy mal, sobre todo para Europa, con unos mercados financieros ya muy debilitados por culpa de la pandemia. Si nos centramos en el caso de los Estados Unidos, es cierto que su tasa de paro a día de hoy ronda prácticamente el 4% a enero de 2022. Pero ahora tienen que lidiar con otro enemigo más, como es la inflación, la cual, a pesar de que se repitiera por parte de la Fed y de su presidente Jeremy Powell en numerosas ocasiones, no han sabido controlar lamentablemente.
teniendo que recurrir a subidas en los tipos de interés en los próximos meses, además, como hemos dicho, sumado a todo ello a un nuevo conflicto abierto en el este de Europa. Como podemos observar en los gráficos que os muestro a continuación, los mercados comenzaron el año con ganancias poco significativas. En el caso del Nasdaq rozando prácticamente el 0% y el desempeño a lo largo de estos últimos 2 meses ha sido negativo y además se ha visto agravado por el conflicto Rusia-Ucrania, provocando, como veis en el siguiente gráfico, el día 24 de febrero fecha de entrada de las tropas rusas en Ucrania dirección a Kiev, caídas cercanas o incluso superiores al 7%. En el momento en el que estoy redactando esto, a día 25 de febrero, se ha producido un cambio de tendencia en los mercados, donde el Nasdaq alcanza prácticamente los 3.900 puntos y el Standard & Poor's se mantiene en la línea de los 4.300. Continuando con la situación del mercado, tenemos que decir que muchas compañías americanas, sobre todo las de gran tamaño y, siendo mucho más concretos, aquellas pertenecientes al sector tecnológico, que son, como hemos dicho, las que han estado tirando el mercado durante estos últimos meses, parece que se han estado preparando para este tipo de momentos. Las empresas pertenecientes al Standard & Poor's 500 poseen alrededor de 2,4 trillones de dólares en efectivo o en lo que se conoce como Short Term Securities, según mostraban sus balances para el tercer trimestre de 2021. Una cifra bastante superior si se compara con los 1,6 trillones de dólares del tercer cuarto de 2019. Algunos ejemplos podrían ser Alphabet, con una cifra de 142 billones de dólares en sus balances, Microsoft con 131 billones y Amazon, por su parte, contaba con una cifra de 79 billones. Por lo tanto, esto puede marcar dos caminos en base a los sucesos que se pueden ir dando durante 2022, sucesos obviamente relacionados con los mercados financieros. El primero de ellos es que las grandes compañías mantengan parte de ese dinero en efectivo para realizar compras de sus propias acciones en caso de que el mercado caiga demasiado, o comprar negocios que consideren atractivos, como ha sido el caso reciente de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por un valor de 69 billones de dólares, o lo que es lo mismo a 95 dólares por acción. Y es que estos movimientos parecen lógicos, debido principalmente a que los depósitos se remuneran al 0% y por lo tanto parece mucho más sensato expandir el crecimiento de una empresa mediante este tipo de adquisiciones que simplemente manteniendo el dinero parado. Está claro que estamos viviendo un periodo de incertidumbre y de volatilidad en los mercados jamás antes visto. Pero arrojando un poco de luz a todos estos asuntos, tenemos que decir que los fundamentales de las grandes empresas no se han visto modificados y de momento no se están viendo sometidos a la presión que está sufriendo el mercado en general. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la inflación, tanto el Banco Central Europeo como la Fed a principios de año ya habían anunciado un endurecimiento de las políticas monetarias para todo este año. Sin embargo, la explosión del conflicto entre Rusia y Ucrania ha truncado los planes de ambos organismos. En el caso de Europa, estaba previsto para marzo comenzar con una retirada gradual de los programas de compras de emergencia tras la pandemia y comenzar así con una subida de tipos de interés, dato que muchos analistas e inversores ya valoraban. Sin embargo, miembros del propio Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, como Yanis Stournaras, consideran que, ante el estallido de dicho conflicto, hay que ser prudentes y mantener activo dicho programa, pues recordemos que Rusia suministra prácticamente el 40% del gas natural que consume Europa y prácticamente una cuarta parte de todo el petróleo, siendo pues muy dependientes de este país. En el mercado de materias primas, en la sesión del día 23 de febrero,
previo a la ocupación rusa de Ucrania, el precio del gas se llegaba a disparar prácticamente un 50%, mientras que el barril de petróleo Brent llegaba a los $100, cifra que no se alcanzaba desde 2014. Por su parte, la Fed, la cual había anunciado 7 subidas de tipos para este 2022, ha tenido que reducirlas de momento a 6. Mientras tanto, las diferentes agencias de calificación y los demás operadores financieros ya están realizando sus previsiones, atendiendo sobre todo a la resolución del conflicto, al crecimiento de los precios y a la recuperación económica de los países, valorando todos y cada uno de los posibles escenarios. Veámoslo en más detalle. A continuación os muestro un gráfico en el que se nos pone en relación el crecimiento o la evolución del Producto Interior Bruto tras los principales conflictos que se han ido dando a lo largo del siglo XXI. Como se puede observar, tras un hecho de este calado no siempre viene acompañado un periodo recesivo. Pero continuemos pues con estas previsiones. En el caso de Moody's ya ha advertido de una posible recesión a nivel global y de una subida del Brent hasta los $150. Y además plantea diferentes escenarios en base a la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. El primero es el peor escenario, que sería aquel donde el Kremlin toma Kiev y coloca un gobierno afín a los intereses de Rusia, cosa que ya está sucediendo a día 25 de febrero de 2021, que hemos escuchado la noticia esta noche, donde Putin ya estaba preparando un gobierno para colocarlo al frente de Kiev que sea afín a sus políticas. Esto, según Moody's, podía provocar un periodo de conflicto continuado en el tiempo. En este caso, se impondrían sanciones aún más severas a Rusia con el fin de aislarla de toda relación comercial con Occidente, provocando así un corte en el suministro de gas y de petróleo hacia Europa, escenario en el cual la inflación se podría disparar por encima del 10%, debido principalmente al encarecimiento de las materias primas y retrasando así la recuperación económica de Europa. Un segundo escenario que baraja la agencia de calificación sería aquel en el que el conflicto se resuelve de forma rápida, con un breve periodo de hostilidades y donde ambas partes, tanto Rusia como Ucrania, llegan a un acuerdo intermedio. Nuevamente se impondrían sanciones al Kremlin, pero en este caso serían sanciones que estarían mucho más enfocadas al sistema financiero ruso y cancelando nuevamente el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 2. Esto provocaría subidas en los precios del petróleo y del gas, pero más contenidas que en el escenario número 1 y pudiéndose dar ciertas presiones en la cadena de suministros. En este caso, se nos dice que la eurozona podría crecer a tasas medias cercanas al 3% entre 2022 y 2023, cifras que en mi opinión son bastante optimistas. Según BlackRock, se dice que se dará una mayor compensación o prima por el riesgo de mantener deuda pública y por unas expectativas de inflación más altas en el medio plazo. Además, rechazan la idea de que los planes de subidas de tipos de interés y el aumento de la rentabilidad de los bonos provoque correcciones en la renta variable. También sostienen, en consonancia con los bancos centrales y con demás analistas, que el escenario inflacionario que se está viviendo hoy en día se debe a factores de la oferta y no a aumentos considerables de la demanda. Por último, también sostienen que las economías desarrolladas todavía tienen margen de crecimiento y que dichos bancos optarán por la opción de vivir con la inflación. Y las subidas de tipos, por tanto, irán ligadas a la retirada gradual de los diferentes programas de estímulos que se han ido introduciendo durante y tras la pandemia. Os adjunto aquí un propio gráfico realizado por BlackRock donde se muestra la evolución de las rentabilidades a 12 meses de diferentes activos, donde, como vemos, existe un claro predominio del petróleo Brent, el cual se ha revalorizado desde principios de 2021 y 2022 prácticamente un 400%, y más aún tras los sucesos ocurridos en el este de Europa.
Por su parte, la renta variable, tanto la europea como la estadounidense, destacan por su desempeño negativo y las previsiones tampoco son buenas. Si queréis leer más sobre este informe, os lo dejaré en la descripción de este vídeo. Bloomberg, por su parte, plantea diferentes escenarios en base a la resolución del conflicto y como podéis observar en la tabla que os adjunto a continuación. El primero de todos es aquel donde se produce un desenlace rápido de dicho conflicto, evitando así nuevos repuntes en el precio de los materiales básicos y manteniéndose las perspectivas de recuperación económica tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Además, este sería un escenario en el que los bancos centrales simplemente tendrán que adaptar sus planes de política monetaria a los diferentes sucesos que se han ido dando y por lo tanto no tendría que rehacerse de nuevo dicha política. Además, como se puede observar en la tabla, en ambos casos las sanciones sobre Rusia y sobre su economía son bastante severas. En este primer caso, como se puede observar, las sanciones que se le impondrían al país colindante con Europa sería la imposibilidad de acceder a componentes tecnológicos, pudiendo ser esto, en mi opinión, un arma de doble filo para Estados Unidos, ya que Rusia podría reforzar aún más sus relaciones comerciales con China. Pues recordemos que es este último país el verdadero quebradero de cabeza de los Estados Unidos. El segundo escenario que se plantea, en este caso, es aquel donde se da un conflicto prolongado, provocando una respuesta mucho más contundente de Occidente ante los hechos y una irrupción en las exportaciones tanto de petróleo como de gas natural, generando así una subida disruptiva de los precios y un shock en los mercados financieros, con un impacto bastante considerable sobre la economía europea y americana. En el caso de Rusia, esto podría provocar una depreciación de su moneda y grandes caídas en los mercados financieros nacionales, llevándola a una depresión económica. Por último, el peor escenario de todos sería aquel donde se dan cortes totales en el suministro de gas a Europa, provocando una fuerte recesión y un impacto en las condiciones financieras de los Estados Unidos. Todo ello unido a subidas considerables de la inflación. Tened en cuenta que de momento estamos dejando totalmente fuera a China en todo esto, pues esto daría para otro vídeo, el cual sería bastante interesante. También recordar que China de momento se está manteniendo al margen de dicho conflicto, pues, como vemos en el vídeo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que China está siguiendo el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania y llama a ambas partes involucradas a prevenir que el conflicto y toda esta situación se salga de control. Postura lógica la que mantiene China, puesto que no le interesa sufrir ni las consecuencias económicas que puede llegar a tener si se involucra en un conflicto. Continuando con las sanciones que se han impuesto a Rusia desde la Casa Blanca y desde la Unión Europea, podemos destacar principalmente limitar la capacidad de Rusia para llevar a cabo transacciones tanto en dólares como libras y yenes, y por tanto aislarla así del sistema económico mundial. Por otro lado, también se prevé frenar su capacidad productiva tecnológica para evitar que ésta compita a nivel mundial y sanciones directas que ya se han estado dando estos días anteriores hacia los principales bancos rusos. Tenemos que destacar que se han estado congelando ya cuentas y diferentes inversiones de bancos rusos en territorio americano. Bien, que sepáis que todo esto básicamente es una valoración económica de la situación que se está viendo hoy en día. Y en ningún momento es una valoración política, sino meramente informativa. Y en base a cómo se resuelva dicho conflicto, las consecuencias sobre la economía real, tanto de Europa como de Estados Unidos, pueden ser bastante considerables y tienen que tenerse todos estos factores en cuenta a la hora de realizar valoraciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este primer vídeo y que lo compartáis y dejéis en comentarios qué creéis que se puede mejorar para seguir creciendo y aumentando la calidad de este tipo de contenido. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.